Pueden tomar asiento. Bien, voy a contestar un par de preguntas antes de comenzar. Primero, no lleva pila y no fue un mantel la camisa. Ahora sí, vamos a lo importante. Por ahí dicen, ¿y este que se puso? Pero bueno, es una broma, ¿no? Vamos a lo importante que es la palabra de Dios. Hoy vamos a, si Dios quiere, culminar con el libro de Efesios. Bien, bien que todo, vieron que todo llega a su fin. Y vamos a hablar, vamos a leer primeramente Efesios 6, del versículo 21 al 24, ¿bien? Y es como no, es la despedida de Pablo a los hermanos que vivían en Éfeso, ¿bien? Y vemos que es una despedida particular, que tiene ciertas intenciones, que estaría bueno que aprendamos y está bueno que vivamos, ¿bien? Ahora vamos a ver cómo era el contexto en el que estaba Pablo y por qué es tan importante esta despedida. Y lo que implica o lo que nombran estas despedidas. Es muy importante. Vamos a leer Efesios 6, del 21 al 24. Si vos ves el subtítulo al que está anterior al versículo 21, dice salutaciones finales. Bien, es la despedida de Pablo, por así decirlo, bueno, acá está todo lo que le quería decir, me despido de ustedes, pero hasta la despedida tiene una intención. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Para eso les escribe, le está diciendo. Para que ustedes también sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico. Bien, es un hermano, amado y fiel ministro del Señor. Lindo nombre para el próximo hijo. Broma también entre paréntesis, Tíquico. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Bien. Parece una despedida más, ¿no? Algo sencillo. Muchas veces quizá o alguna vez lo has leído y se está despidiendo Pablo, pero tiene unos conceptos que llaman la atención cuando uno lee con la intención de que Dios le hable. ¿Bien? Título del mensaje del día de hoy es Pablo siempre intencional. Hasta lo último, hasta la despedida. ¿Bien? Hasta lo último de ese trazo, de esa escritura, él tenía una intención. Y lo primero que nosotros podemos inferir en nuestra vida o examinar en nuestra vida, bueno, el ser humano a través de sus palabras u hechos marca una intención. ¿Hacia dónde va? ¿No es cierto? ¿Bien? Si yo robo, miento, lastimo, hiero, murmuro, engaño a mi esposa, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es mi intención? Hago las obras del mal y mi intención es dañar y mi intención es totalmente contraria a la voluntad de Dios. Bueno, como un hijo de Dios debo ser siempre intencional en el sentido de, ahora vamos a ver a la luz de la palabra, qué deben o hacia dónde debo apuntar, así entendemos, hacia dónde deben apuntar mis acciones, mis dichos y mis hechos. ¿Bien? Pablo era siempre intencional, pero para bendecir, para edificar, para animar, para seguir edificando a la iglesia de Cristo, aún estando preso él. Recuerden eso, porque es muy importante. Él envía o da a conocer cuál es su estado en prisión para que los demás sean consolados. Y vos te pones a pensar, si yo estoy preso como Pablo por proclamar el Evangelio de Jesucristo, vos decís, el que necesita consuelo es él. ¿O no? ¿Cómo estaría vos si un día por repartir volante te llevan preso? O por decir Jesús te ama. Estaría diciendo Dios, por favor. Y él dice que comparte lo que está sucediendo para que los otros sean consolados. ¿Cómo es? ¿Al revés? ¿Cómo le está pasando por situación de prueba, llamalo?
una situación anómala en su vida y el que da consuelo es Él. Ahora lo vamos a ver porque es un tema muy importante, el del consuelo y poder consolar. Bien, pero vamos por el principio. Vamos a leer el versículo 21 y 22 nuevamente. Para que vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Bien, él le escribió la intención de él, una de las intenciones, es bueno, dar a conocer cómo lo tocante a nosotros quiere decir lo que nos pasa a nosotros, cómo estamos nosotros, y aliento. Bien, la otra vez te comenté y te lo vuelvo a comentar porque es algo reciente, o lo vuelvo a hacer porque es algo reciente, una hermana, la hermana que partió, Graciela, nosotros la fuimos a visitar, ella tenía una enfermedad terrible, esas enfermedades invasoras o invasivas, perdón, y su estado era crítico, y ella estaba consciente. Y si aún no te decían, ¿tiene esto? La fortaleza que ella tenía no lo demostraba. Bien, ¿y esa fortaleza de dónde proviene? Del Señor. Bien, bien, toda una vida o últimos años, porque ella de grande pudo tener un encuentro con Jesucristo, bien, hace unos años, 10, 15 años, pero ya era grande. ¿Qué te quiero decir? Esa vida, ese tiempo que ella tuvo en los caminos del Señor, ella tuvo comunión con Dios y trajo la fortaleza para el día de la angustia. ¿Se acuerda que decíamos algo la semana pasada? Que Dios es fortaleza en el día de la angustia. Bueno, pero en esa comunión que ella tenía, ella podía tener fortaleza en ese estado. Bien, y vemos que Pablo, también preso, envía a Tíquico esta carta para que sepan que está bien, para que sepan que está bien, pero que sirva de aliento. Bien, nosotros la veíamos con mi esposa Graciela y decía, y nosotros a veces nos quejamos por pavadas, nunca te encontrás quejándote por pavadas, diciendo esto, me gustaría que cambie esto, y ves estos casos y decís, perdóname Dios, y te sirven de aliento, porque Dios está en ese momento con esa persona, dándole fortaleza tan extrema, y cómo no va a estar con vos. Bien, es bueno, se puede desprender de este primer punto, bueno, Él da a conocer cómo están, y nosotros podemos analizar, ¿qué damos a conocer nosotros? Bien, decíamos que somos, que nuestros hechos, palabras y cómo nos conducimos a diario marcan una intención. Bueno, Pablo da a conocer que está fortalecido en Cristo y que esta prisión que él tiene no lo va a detener. Y tiene la fortaleza de Dios. Ahora, nosotros, ¿qué damos a conocer? Cuando tengo una situación que me gustaría que cambie, ¿qué ven los demás en nosotros? ¿Van a ver aliento, fortaleza, como pudimos ver con mi esposa en este caso? O ayer fuimos a visitar un matrimonio muy avanzado en edad que está en un lugar de cuidado porque requieren mucho cuidado y ellos estaban súper fortalecidos y apenas se pueden mover. Y entonces ahí es cuando la palabra de Dios dice, aunque tu cuerpo se vaya desgastando, tu interior se va renovando. ¿Bien? Y ellos parecían más jóvenes que nosotros y no se podían mover. ¿Y eso de dónde proviene? De Dios. ¿Qué te quiero decir? Esas personas, estos casos que te estoy contando, eso expresan cuál es su intención, cuál es su creencia, de dónde proviene su fortaleza. Bien, ¿nosotros qué mostramos? ¿Qué ven los demás cuando me sucede algo? Me agarro de los pelos, me peleo con mi cónyuge, rompo la puerta, la liga al perro de pasada, me voy a dormir sin comer. ¿Qué ven? Porque Pablo manda esta carta para que vean cómo está él, fortalecido, y para ser de aliento. ¿Bien? Los demás hermanos estarían intercediendo por él, sin duda, para que Dios lo libre, pero él dice, está bien, yo estoy bien. Yo estoy bien porque mi fortaleza viene de Dios. ¿Bien? Y eso a nosotros debe servirnos de aliento. ¿Bien? Y de inspiración, por así decirlo, o de un modelo a seguir. ¿Bien? Pablo estaba en una situación crítica y no se estaba tirando los pelos,
no estaba serruchando los barrotes para escaparse, sino que estaba fortalecido y dando ejemplo para los que estaban afuera. ¿Bien? Y nosotros tenemos que dar ejemplo para los que están afuera. Podés tener una situación, vamos a tener situaciones de prueba, de trabas, de situaciones económicas, enfermedades, eso va a estar, porque estamos en un mundo caído, pecador, y bueno, es lo que toca. Bien, ahora, ¿yo qué muestro? Mi confianza permanece firme en Dios, mi ser se fortalece en Dios, o depende de, y ahí ponele, lo que te toque vivir. Bien, Pablo no dependía de las prisiones, sino estaría quejándose, como ya dijimos. En cambio, él da a conocer a través de esta carta que está bien, que está fortalecido. Bien, ¿qué damos a conocer? Y otra cosa importante, bueno, como hermano, hoy hay varias sillas vacías. Y recién oraba, siempre orábamos y oraba en mi interior, cuando alabábamos y demás, que se dieron cuenta que nunca podemos coincidir todos. La semana pasada vinieron muchos hermanos que hoy no vinieron, hoy vinieron hermanos que la semana pasada no, pero no pudimos coincidir todos, nunca, por H o por B. Bien, oremos en ese sentido. ¿Y a qué voy yo? Los hermanos, él le escribe a los hermanos de Efesios y le dicen cómo está, porque evidentemente los hermanos se ocupaban y oraban a Dios e intercedían y les importaba cómo estaba Pablo. Bien, ahora, nos ocupamos, oramos, nos importa por lo que no están hoy. Sí, decimos hoy. Y mañana oramos por ellos, le mandamos un mensajito. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo? Te puedo ayudar, pero no para chusmear, no para hacer chusma, ¿viste? Porque no fue, no. ¿Estás bien? No es necesario preguntar o que la otra persona te diga qué le pasó, pero por ahí está pasando una situación que le podemos ayudar. ¿Bien? ¿Qué te pasó? ¿Te extrañamos? Y mostrar el amor de Dios. Bien, se ve o se nota que Pablo, bueno, le envía esta carta con todo lo que le enseñó, ¿no es cierto?, para edificación, pero además que los hermanos se ocupaban de Pablo. Bien, estaría bueno que seguramente no conoces el nombre de todos o identificás bien los que faltan, pero que ores. Dios conoce a cada uno de ellos. Nosotros oramos por vos cuando no venís, te pedimos que ores vos por cuando venís y ves a alguien que falta. Bien, porque tiene luchas, problemas igual que vos. Y acá vemos que él responde y le dice, quédense tranquilo, yo estoy fortalecido. Bien, esto es momentáneo. Y le sirve de aliento para los demás. Bien, vemos dos conceptos importantes. ¿Qué mostramos nosotros en la prueba? Si sirve de aliento o no. Bien, porque lo que vean tus familiares, amigos, conocidos de vos en la prueba, van a creer si tu Dios existe o no. O si verdaderamente vivís lo que decís creer. Bien, es muy importante. Por eso hablamos de ser intencional. No es ser hipócrita. No es que nada me pasa. No es que no tengo problemas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sufro. Sí, sufrí. Pero tenés la fortaleza de Dios para poder sobreponer. ¿Qué mostrás? ¿Confianza o mostrás desconfianza? ¿Mostrás fidelidad o no a Dios en los problemas? ¿Qué ven los demás? Y lo segundo importante que podemos ver es, bueno, había hermanos que se ocupaban de que otro esté pasando una prueba. ¿Bien? Quédese tranquilo, que yo estoy bien. Le sirva de aliento lo que nos está sucediendo a nosotros. Eso dice Pablo. ¿Bien? Esos dos conceptos debemos tenerlos en cuenta en nuestra vida. Y es muy interesante esto y que consuele vuestros corazones. Justamente estoy estudiando, repasando en este sentido de la consolación, lo importante que es que nos consolemos unos a otros. Si vos lees en 1 Corintios 1, después léelos en tu casa si querés. Ahora vamos a hacer un rápido recordatorio de lo que dice ahí. En 1 Corintios 1, del 3 al 7, vas a ver 10 veces la palabra consuelo y consolación en ese pasaje y cómo Dios permite muchas veces situaciones de dolor para conocerlo como Padre de consolación, va a decir en el versículo.
uno de los versículos. Bien, dice que somos consolados para que podamos consolar. Y ahí está la respuesta de que por qué Pablo le escribe en una situación que él debería ser consolado, acompañado y fortalecido, y él es el que está fortaleciendo a los demás. ¿Por qué? Porque conocía a Dios como Padre de consolación, porque conocía a Dios, tenía una relación íntima como Padre que está con él en ese momento que muchos están tirando los pelos, o estarían tirándose los pelos. Entonces él, como está fortalecido y conoce y tiene comunión con Dios, que es nuestra roca, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, como dice la palabra de Dios, como él está fortalecido por eso, puede consolar a los demás. ¿Bien? ¿O no le parece extraño a ustedes? Que alguien que está preso, que debería estar gritando por libertad, está dando consolación a los demás. ¿No le parece extraño? Un poquito distinto al mundo, ¿no es cierto? Porque el mundo tiene problemas y se encierra. El mundo, cuando digo mundo, es las personas que no conocen o no tienen en cuenta a Dios. Cuando tienen un problema, ellos dicen, Dios, necesito ayudarme, necesito consolación. Vemos acá un hijo de Dios que necesitaría acompañamiento, consolación y fortaleza, y está fortaleciendo a los demás. Un poquito distinto al mundo, ¿no es cierto? Bueno, eso nos anima a nosotros y nos alienta. Bien, ¿para qué somos consolados? Para consolar, para acompañar. Bien, y eso es a partir, y lo reiteramos siempre, y lo vamos a ir reiterando, de mi comunión diaria con Dios. Yo lo conozco como Padre de consolación, puedo consolar, puedo dar un consejo, puedo fortalecer en el día de la angustia de la persona, pero también en el día de mi angustia. Porque yo ya estoy fortalecido en Jesucristo. Entonces sí, hay situaciones que me van a doler, me van a hacer llorar, me van a entristecer, sí. Pero yo a pesar de eso puedo seguir confiando en que Dios tiene el control y ayudar a otros. Bien, ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión de lo que nos quiere enseñar Pablo. Para que sepáis lo tocando a nosotros y que consuelo en vuestros corazones. Bien, el Padre de consolación. Para que sigan orando por Él y para animarlos. Qué lindo que podamos orar unos por otros, como decíamos la semana pasada también, que hablábamos de la oración, y que podamos seguir animando a los demás. Bien, pero ¿desde qué lugar lo hacía Pablo? Y lo voy a reiterar, estaba preso y él animaba a los demás. Estaba encerrado en prisión por exaltar el nombre de Jesucristo y él animaba a los demás, diciéndoles, sigan adelante, como diciendo, ustedes sigan adelante, que pueden moverse, que pueden caminar, y a veces no te encontrás en situaciones que lo podrías hacer y no lo haces. Pablo seguramente que quería estar libre para seguir expandiendo el Evangelio de Jesucristo y expandiendo el reino de Dios. Y le dice a los otros, ustedes que le está diciendo indirectamente, ustedes que pueden, háganlo. Bien, ustedes que pueden, háganlo. Bien, lo está animando, pero ¿de qué lugar? De un lugar de fortaleza que solamente proviene de Dios. Bien, vos y yo animamos a los demás, desafiamos a los demás, los incitamos a que sigan a Jesucristo, y no te digo con palabras. Buenísimo que lo hagas con palabras y que diga a los demás, buscá a Jesucristo. No sé si ya lo he intentado, pero descansá en Jesucristo, buscá a Dios porque ahí está el camino. Pero que los demás vean en nosotros que nosotros seguimos intentando a pesar que nos cuesta, que nosotros seguimos descansando en Dios a pesar de las situaciones, que nosotros le creemos a la palabra de Dios y no al mundo, que nosotros descansamos en la provisión de Dios y no lo que dice un número de la economía. Bien, ahí es donde nosotros más animamos, lo que ven los demás de nosotros. Gloria a Dios. Que podamos ser intencionales como Pablo lo era. Bien, marcar un camino con todo lo que digamos y hagamos. Bien, otra intención que Pablo tenía era transmitir paz y amor.
Dice en el versículo número 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Rápidamente te puedo preguntar que analices tu vida. Acá Pablo transmitía paz y amor. ¿Y nosotros? Y transmitía dos cosas que vos y yo tenemos y tenemos a Jesucristo. Paz y amor. Tenemos al príncipe de paz en nuestras vidas. Y dice en Romanos 5 que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Así que si no damos paz o no representamos paz o no demostramos paz y amor, es por una cuestión de desarrollo de esta nueva vida en Cristo. Por una cuestión de no dejar o no permitir al Espíritu Santo que obre en nosotros. Nunca has escuchado, no, yo no tengo amor para dar. Yo no tengo paz, no vivo en paz. Bueno, un hijo de Dios tiene amor y paz para dar. ¿Bien? Y Pablo transmitía paz y amor. Lo leemos nuevamente. Paz sea a los hermanos y amor con fe. Bien, analicemos nuestra vida. Bueno, transmito paz y como lo enseña la palabra de Dios y repetimos este concepto, la paz no es ausencia de guerra, no es ausencia de problema. La paz es tener tranquilidad, tener paz a pesar de. Esa es. Por eso Jesucristo antes de partir dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, ¿por qué no es la paz como el mundo la da? Porque el mundo te dice, para que haya paz no tiene que haber problema, no tiene que haber aflicción, no tiene que haber... Y la palabra de Dios nos enseña que eso siempre va a estar en medio nuestro. ¿Bien? Pero dice Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Mi paz es diferente. Vos vas a poder tener paz en medio de la tormenta. Porque vas a entender cuando me conozcas día a día que yo estoy sobre esa situación. Bien, entonces nosotros podemos dar paz y podemos dar amor. Pero si prestás atención, todo se desprende de mi comunión diaria con Jesús. Que yo pueda, o Jesucristo pueda vivir en mí, como va a decir Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, a través de mí. Entonces yo voy a poder transmitir paz y amor. En el trabajo, ¿qué transmito? En mi hogar, ¿qué transmito? Con los clientes que son indecisos, ¿qué transmito? Paz y amor. En medio de mi situación mala, puede ser de financiera, ¿qué transmito? Y siempre, y te recuerdo, y representate esta situación. Pablo estaba preso y transmitía paz y amor. Y preso injustamente. Agregale eso. Porque si hubiese estado preso justamente, bueno, vaya y pase. Pero él estaba preso injustamente por proclamar el Evangelio de Dios y él transmitía paz y amor. Se te repincha la rueda del auto, ¿qué transmitís? Paz y amor, gloria a Dios. Si te llama un pariente con un problema, ¿qué transmitís? Paz y amor. Porque Pablo estaba en un lugar donde la idea era que la pase mal y él transmitía paz y amor. ¿Bien? Y si él lo podía hacer, nosotros también, porque somos hijos de Dios y al igual que él. Contaba con el Espíritu Santo igual que nosotros, lo contamos. ¿Te cuesta expresar el amor? ¿Te cuesta transmitir paz? Pedirle ayuda al Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, dijo Jesucristo, para que ustedes no queden huérfanos, envío al Espíritu Santo, que es el consolador. Esa palabra consoladora en griego es paracleto. Paracleto quiere decir que está al lado para ayudarte. Para al lado y cleto es para ayudar. Bien, y el Espíritu Santo está para eso en nuestras vidas, para ayudar. Bien, nosotros debemos tener la intención de transmitir paz, porque el príncipe de paz vive en nosotros, la intención de demostrar amor, de transmitir amor, porque el amor ya fue derramado en nosotros, pero nosotros debemos tener la intención, después el Espíritu Santo va a hacer lo demás, sacando del medio todo lo que impide que vos y yo
podamos transmitir paz. Bien, pero contamos con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Bien. En Juan 16 se encuentra la obra del Espíritu Santo y ahí vas a encontrar lo que hace el Espíritu Santo y cómo te ayuda y cómo nos ayuda. Bien, porque Dios sabe, más que nadie, que el ser humano, cuando lo hieren, cuando lo lastima, cuando está en situaciones extremas, o no extremas, pero en situaciones difíciles, tiende a expresar todo lo que expresábamos antes nosotros, bronca, ira, venganza. Entonces Él derramó de su amor a nuestros corazones, puso el Espíritu Santo en nuestra vida para ir moldeando todo ese vicio o esa mala manera de vivir que teníamos y poder expresar a Dios. Bien, porque recuerden, Pablo encarcelaba, castigaba y aún era testigo de la muerte de los hijos de Dios, hasta que Dios tocó su corazón. Bien, y quizá lo podemos traspolar. Bueno, él expresaba el odio hacia los que creían en Dios. Después que el Espíritu Santo obró en su vida, él está preso y ayuda y alienta y fortalece a los hijos de Dios. Bien, y eso es la obra del Espíritu Santo. Si hay algo que te cuesta en tu vida para Dios, que sabe que te cuesta, decirle al Espíritu Santo, esto me cuesta, por favor ayúdame. Y Él está para ayudarte. Bien, fue enviado con ese sentir, o en ese sentido. Pablo era un embajador de Dios, él impartía paz y amor con fe a los hermanos. Bien. El versículo número 24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Bien, hemos hablado de la gracia. ¿Qué era la gracia? ¿Recuerdan qué era la gracia? Regalo inmerecido. Bien, lo que recibimos de Dios y nosotros nos merecemos. En primer lugar, bueno, el regalo de la salvación. Bien, pero por ejemplo, cuando vos lees en el Antiguo Testamento la historia de José, un varón que fue vendido por sus hermanos por una cuestión de envidia, bueno, Dios después lo fue exaltando aún de la esclavitud, lo puso acá cuando estaba preso, lo puso a cargo de la cárcel, cuando estaba en la cárcel, lo liberó y lo puso a cargo, y fue subiendo, y dice la palabra de Dios que la gracia de Dios y todo lo que él hacía prosperaba, porque la gracia de Dios estaba con él. Bien, y no sé si tenés en cuenta el concepto de la gracia en tu vida. Porque si hoy estás acá con salud, es por la gracia de Dios. Si no, anda al hospital. Ayer cuando visitamos este lugar para personas con mayores y con problemas de dificultad, uno dice, gracias Dios. Y a veces no tenemos en cuenta la gracia de Dios. Bueno, Pablo sí la tenía. Uno de mis saludos predilectos para los cumpleaños y demás es que la gracia de Dios siga sosteniendo tu vida. La gracia son las cosas que provienen de parte de Dios a favor tuyo, fortaleza, amor, sabiduría, paz, y las añadiduras que vos podés tener, añadiduras las llamamos auto, casa, pertenencia, dinero, bueno, eso son añadiduras, pero la gracia de Dios te puede fortalecer en el día de la angustia y te puede sostener en el día de la angustia, y la gracia de Dios es la que va a hacer prosperar tu vida, pero no materialmente, en todos sentidos, ¿bien? Y principalmente en el sentido espiritual, que es lo importante. No hagas tesoros en la tierra, va a decir Jesucristo, donde el orín y el hollín corrompen, sino hacer tesoros en el cielo. Lo que pasa es que nosotros llamamos prosperidad al dinero solamente. Y es una cuestión errada para los hijos de Dios. Nuestra mayor prosperidad es tener vida espiritual, comunión con Dios, y lo demás va a venir, va a decir en Mateo 6:33. Cuando vos buscás primeramente el reino de Dios y su justicia, esas cosas van a ser añadidas, dice la palabra de Dios, como diciendo esas cosas. A lo que para nosotros es importante. Vos imaginate que en el libro de Apocalipsis nos describe que las calles del cielo van a ser de oro. Algo que para el hombre es valioso, y si muere gente y mata gente y
y vive gente en pos de eso, lo vamos a pisar en el cielo. ¿Por qué? Porque comparado con la gloria de Dios no tiene nada que ver, no vale nada. Ahí es donde nuestras prioridades deben cambiar. Bien, no está mal progresar económicamente, no está mal, pero nuestra prioridad tendría que ser, más aún los que somos padres y tenemos hijos responsables, es que podamos progresar espiritualmente. Porque las demás cosas van a ser añadidas, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, pero cuando realmente lo pongamos en primer lugar. Bien, y entonces Pablo esto lo sabía, entonces el anhelo de él es que la gracia de Dios esté con los hermanos de Éfeso. Y el mismo sentir y el mismo deseo y el mismo anhelo debemos tener nosotros, que la gracia de Dios esté con nosotros como familia, como individuo, pero también con la congregación. Bien, para que podamos, a través de la gracia de Dios, vivir conforme a su voluntad, expresar el amor, porque si no es imposible. Bien, gracia no es ser gracioso, gracia es contar con el aval de Dios a tu favor. ¿Qué más querés? Que contar con el aval de Dios a tu favor. Plata comparado con eso, nada que ver. Bien, que podamos buscar esa gracia y tenerla en cuenta. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Mirá lo que dice en 1 Corintios 2:9. Decía en este versículo que leíamos recién, con amor inalterable, para los que aman, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Bien, si yo te pregunto a vos, ¿amás a Jesús? Esa es la idea, que todos podamos decir, amén, lo amo, vivo por y para Él. Y dice, para los que aman, con amor inalterable. ¿Qué quiere decir inalterable? Que no cambia, ¿bien? Que no se mueve. Y a veces hay situaciones en hermanos, en personas que dicen en creer en Dios, que aman a Dios y están bien. Que aman a Dios si todo me va bien, si tengo salud, si tengo dinero y si toda mi familia está bien, amo a Dios. Ahora, cuando me toca pasar por enfermedad y demás, no, ahí ya no amo. La gracia va a estar, Pablo dice, o la palabra de Dios dice, la gracia va a estar cuando haya un amor inalterable. Y esto tiene que ver con verdaderos hijos de Dios. Cuando vos sos verdadero hijo de Dios, que no es fantasía, que no dudás, que tenés certeza de que Jesucristo es tu Señor y vos lo amás, la gracia de Dios va a estar con vos, porque vos sos hijo de Él. ¿Bien? Con amor inalterable. Y para los que aman a Dios, mirá lo que dice en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bien, Dios te va a sorprender y me va a sorprender en su gracia si le amamos. Bien, ¿y cómo demostramos el amor de Dios? Porque hay que demostrar el amor. Ayer estaba leyendo la historia de un anciano que estuvo muchos años casado con su esposa. Luego de 30 años de casado con su esposa, muy buen pasar económico, no le faltaba nada, compartía él. Llegó un día a su casa y la esposa le pidió el divorcio. Y él le dice, ¿por qué? Si yo te amo, ¿por qué el divorcio? Y ella le dijo, porque dejé de ser importante para vos. Entonces le dice, ¿por qué dejaste de ser importante para vos? Si trabajo para vos, iba a decir me deslomo ahora que está de moda, por vos, y nunca te hago faltar nada. Dice, la mujer le respondió, ¿cuántas veces me acompañaste a practicar un deporte? Estaba en inglés, no me va a salir, entonces lo importante es que practicaba un deporte. Y el hombre le dijo, ¿qué vos practicás ese deporte?
¿Bien? Ni sabía lo que la mujer hacía. Dice que bueno, se separaron, él empezó a practicar ese deporte, hubo un torneo para gente mayor en la ciudad y ¿a quién se encontró? En la final, a la esposa. Bien, y entonces él decía esto, no sé si me vas a dar una segunda oportunidad, pero me enseñaste que no solo hay que decir que amás, sino que demostrarlo. Bien, cosa que oído no vio, ni oído yo están preparados para los que le aman. Y nosotros podemos decir, yo amo a Jesucristo, yo lo amo, pero ¿se lo demostrás? Dijo Jesucristo, aquel que me ama va a guardar mis mandamientos, va a hacer lo que es agradable a mí. Eso lo está diciendo Jesucristo. Bueno, nosotros decimos hoy acá, nosotros amamos a Jesucristo. Bueno, con el ejemplo que compartí recién, ¿qué quiere decir? Bueno, demostrámelo. Bien, demostramos, que podamos demostrar el amor a Jesucristo. Porque es lindo tomar esta promesa, recién alabamos y decíamos, tú tienes promesas incomparables que se cumplen y demás. Bien, siempre te animo a que puedas cantar con entendimiento y entendiendo lo que decís. Bueno, esta es una promesa, dice que cosas que ni oído vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, o sea, cosas que nadie imaginó, ni han deseado, ni soñado, eso tiene preparado Dios para los que le aman. Bueno, gloria a Dios, pero lo tiene preparado para los que le aman. Y vimos que el amor no se dice solamente que se ama, sino se demuestra. ¿Bien? ¿Te agrada cuando tu esposa te espera con la comida que a vos te gusta? Te está demostrando amor. ¿Bien? Es agradable para la esposa cuando llegas con un chocolate, con una flor, no sé lo que le gusta, con un panqueque, con un kilo de cuernito, con un kilo de pan, no sé qué le gusta a tu esposa. Pero ¿por qué se ponen contentas? Porque le está demostrando amor, le está prestando atención. Bien, entonces nosotros con Jesucristo es lo mismo. Yo le digo que lo amo, pero lo demuestro, lo vivo. Busco agradarle, hacer su voluntad. Y Él, en su gracia que hablábamos recién, que nosotros no merecemos nada de todo lo que nos da, tiene cosas que nadie vio, ni nadie oyó, ni nadie se imaginó, ni nadie pensó preparado para nosotros. Bien, que podamos amar a Jesucristo, pero expresarlo. Y donde nosotros busquemos agradar a Jesucristo, vas a ver que todo lo demás te desafío de parte de Dios a que lo hagas. A que busques sinceramente a Jesucristo, que intentes con toda intención de tu corazón, de tu interior, agradarle en todo lo que puedas. Y vas a ver que Él no te va a desamparar. Hacelo de una manera como nunca antes lo has hecho. Y Él no te va a desamparar. Él no te va a desamparar. ¿Bien? Porque siempre digo lo mismo, ni en la palabra de Dios, ni en las personas que he podido tener contacto, que se entregaron a Dios verdaderamente y le aman, dicen que le aman y demuestran que le aman, Dios lo dejó desamparado, nunca. Traeme un caso. Y si vos tenés la oportunidad de preguntarle a Pablo, que lo vamos a tener cara a cara en el cielo, si en estos momentos que él estaba preso o cuando fue decapitado, si Dios lo abandonó o lo desamparó. Te va a decir que no, nunca, porque siempre estuvo cumpliendo, amando a Jesucristo, obedeciendo su voluntad y él fue fortalecido hasta lo último. Por eso él podía fortalecer cuando él tendría que haber sido fortalecido. ¿Bien? Porque él le amaba a Jesucristo, ¿cómo es? Lo demostraba y Dios en su gracia lo fortalecía y cumplía su propósito en él. Bien, si yo te pregunto para terminar, ¿cumplís el propósito de Jesucristo? Se te empiezan a venir, ¿qué es el propósito de Jesucristo para mi vida? ¿Cuál es? ¿Qué hay un propósito para mí? ¿Que no era comer, leer un libro, plantar un árbol, tener hijos? ¿No era solamente ese el propósito de la vida? Que podamos ajustarnos a la voluntad de Jesucristo, que lo podamos amar
y las demás cosas van a venir por añadidura. Bien, entendelo. Y esto por último, él presenta, y es un ejemplo para nosotros, a Tíquico. Bien, era su hombre de confianza, era su enviado, su representante, su discípulo, su hermano en Cristo. Eso era Tíquico. Bien, y es un ejemplo para nosotros. Qué lindo que apuntemos a ser como Tíquico, que alguien en la vida espiritual, en la congregación, vea en nosotros esa característica. Alguien de confianza, alguien que pueda ser enviado, alguien que pueda representar a la congregación, alguien que pueda ser fiel a Jesucristo. Bien, en ese tipo de personas nos debemos convertir. Bien, porque nos convertimos en ese tipo de personas cuando yo expreso a Jesucristo en mi vida. Cuando yo amo a Jesucristo y le agrado, ahí me convierto en este tipo de personas. Bien, en alguien recomendable, en alguien que puedan contar conmigo en la congregación, en la vida de la iglesia. Un hermano necesita a alguien algo y yo no lo tengo, pero puedo ayudar a conseguirlo, qué sé yo. Me tengo que volver una persona o alguien que los demás hermanos puedan tener confianza en mí. Bien, tengo que volverme o tengo que aprender a ser este tipo de personas. Debemos aprender todos a ser este tipo de personas. Que los demás hermanos de la congregación puedan contar conmigo. Bien, sinceramente. Bien, que yo pueda ser enviado, que yo pueda ser recomendado, que yo pueda ser... Porque eso habla de un real cambio. Bien, y que estamos al servicio de los hermanos que lo necesitan. Amén. Vemos que Pablo era intencional. Vemos que Pablo era alguien que estaba edificando, que estaba dando consejos, que estaba enseñando, hasta aún en los saludos de despedida. No, o sea que no perdía oportunidad para seguir edificando a los hermanos. Bien, entonces nosotros no perdamos oportunidad de ser intencionales para bendecir a los demás. Amén. Vamos a orar para terminar. Gracias a Dios por su palabra y que podamos ser intencionales en toda nuestra manera de vivir, pero para bendición. Bien, te invito a cerrar tus ojos. Vamos a estar orando en este sentido para que podamos ser intencionales para bendición a todos los que nos rodean. Y eso parte, como vimos en la palabra de Dios, parte de amar a Jesucristo y de demostrárselo con obediencia principalmente. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra, en el nombre de Jesús. Agradecemos, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ha hablado en lo particular y te pedimos por que el Espíritu Santo, Señor, que nos ha hablado o abierto nuestra mente para poder comprender tu palabra, para que también nos ayude a poder vivirla. Señor, en el nombre de Jesús queremos ser hombres, mujeres, niños, familias, individuos que sean intencionales para bendición. Que nuestros seres queridos, empleados, empleadores, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, clientes, lo que fuera, puedan ser bendecidos por nuestra manera de vivir. Te lo pedimos por favor, Señor, que todo lo que digamos y hagamos sea para edificación, expresando el amor y la paz que tú ya has puesto en nuestra vida a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús, perdón, porque seguramente no estamos siendo 100% fieles en este sentido, Señor, para contigo. Por eso te pedimos perdón y descansando que tú nos vas a ayudar para que sigamos creciendo. En el nombre de Jesús queremos ser personas fieles, queremos ser hijos tuyos recomendables para extensión de tu reino, Señor. Que podamos ser personas que por donde vayan, por donde caminen, expresen el amor de Jesucristo, porque creemos que muchos procedan al arrepentimiento, como dice tu palabra. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que está aquí presente y como siempre no cesamos de orar y de interceder por aquellos que no están aquí, Señor. Tú los conoces su necesidad en el nombre de Jesús y te pedimos que tu bendición les alcance conforme a tu voluntad.
Y en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por lo que tienes preparado para nuestra vida. Tu palabra decía recién, y lo recordamos, que cosa que ojo no vio ni oído yo tienes preparado para los que te aman. Y nosotros te amamos y vamos a ser sorprendidos por tu gracia derramada a nuestro favor con cosas que ni imaginamos, Señor, nos vas a sorprender a nuestro favor. Y te agradecemos, Señor, porque descansamos en esta realidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un aplauso a Dios. Dios les bendiga. Grande.